Vamos a ver este caso donde nosotros tenemos los siguientes términos de una progresión aritmética, ¿verdad? A sub 1, a sub 2, hasta a sub n. Y dice, calcular en función de los extremos y el número de términos, una suma que en este caso va a ser 1 sobre a sub 1 por a sub 2, más 1 sobre a sub 2 por a sub 3 y así sucesivamente. Es una sumatoria bastante peculiar, pero vayamos revisando un poco los términos, ¿no? ¿Qué es primero una progresión aritmética? Como para sentar las bases de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Una progresión aritmética, nosotros vamos a ir elaborándola o armándola sucesivamente entre los términos, y lo que tiene es que si tomamos un término, por ejemplo, vamos a llamarle a sub n más 1, y lo restamos con el término anterior, a sub n, esto nos va a dar una diferencia. Y esa diferencia se va a mantener constante para toda la progresión, ¿sí? Entonces es una característica bien sencilla. Nosotros vamos a tener un punto de partida, un número cualquiera, que sería el primer término, y una diferencia. Y en base a eso, básicamente, vamos a ir elaborando una a una cada uno de los términos de la sumatoria. ¿Bien? O sea, que tiene dos puntos de partida, el primer número y la distancia entre ambos números. Entonces, esto es una manera de verlo. Otra, por ejemplo, es en el caso de que el término enésimo nos va a quedar como el primero de todos, que en este caso sería a sub 1, más, que ahora tenemos n menos 1 por d. ¿Sí? Son expresiones equivalentes de lo mismo, ¿sí? En estos casos para lo que es la progresión aritmética. Y básicamente, si nosotros miramos el tipo de términos de la sumatoria que nosotros vamos a tener, vemos que hay una regularidad. ¿Sí? Es decir, vamos a empezar sumando desde el primer término, que sería el más pequeño en orden de todos, ¿sí? Que viene en primer lugar, que sería a sub 1, hasta el último, que en este caso nos va a quedar como a sub n. ¿Sí? Entonces, sí, lo que vamos a tener es que la expresión que nos piden calcular en este caso va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta un valor j determinado, que vamos a llamarlo n también, donde en este caso nos queda como 1 sobre el producto del término enésimo con el término siguiente. ¿Sí? Fíjense que este patrón se repite para todos los términos de la sucesión. Acá lo está marcando como a sub n menos 1 por a sub n, entonces se puede pensar así también, ¿sí? Pero vamos a pensarlo, también podemos pensarlo como que la sumatoria va desde 1 hasta n menos 1 y entonces ahí sí tenemos todos los términos, ¿sí? Son distintas formas de expresarlo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a focalizarme en trabajar sobre este término de la serie. Vamos a hacer acá unas cuentas auxiliares, porque justamente la pregunta de cuánto da la serie ya la tenemos planteada y la idea sería tratar de desmenuzar el término para ver cuánto nos queda. Entonces en este caso nos queda como 1 sobre a sub n por a sub n más 1. Si vamos a ver qué nos queda en este caso, simplemente lo que voy a hacer es reemplazarlo por el primero de los términos, ¿sí? Donde vamos a tener la definición de a sub n. ¿Sí? Esto también se puede escribir como, en este caso, a sub n más d. ¿Sí? Entonces vamos a tener que a sub n más 1 nos queda como a sub n más d. Entonces lo vamos a poner, ¿verdad? 1 sobre, en este caso, a sub n por a sub n más d, como un producto. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es tomar esta fracción y tratar de descomponerla en fracciones simples, es decir, pensarlo como una suma, ¿sí? De otros dos términos y ver básicamente cuánto nos queda esto. ¿Vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso yo lo voy a plantear, yo acá tengo dos factores que van a ser a sub n y luego otro que va a ser a sub n más d. ¿Vale? Y vamos a tener una fracción que vamos a llamarle a, ¿sí? Sobre a sub n más b, en este caso sobre a sub n más d, ¿sí? Como una sumatoria de términos. Y vamos a ver. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a multiplicar ambos lados, ¿sí? De la igualdad por ambos denominadores, ¿sí? Entonces voy a multiplicar, por ejemplo, por a sub n por a sub n más d, este lado, y luego voy a multiplicar este otro también por a sub n por a sub n más d el segundo, ¿sí? Entonces nos va a quedar el primer término, se simplifican ambos dos, y en el segundo tenemos a sub n por a sub n, y luego tenemos a sub n más d, y luego más b por a sub n a secas. ¿Sí? Entonces vamos a ir probando uno a uno. Esto ya les digo, la idea es
probar términos y jugar un poco con los valores de forma tal de encontrar cuánto vale efectivamente A y B. ¿Sí? Entonces lo tomo como un ejercicio puramente teórico esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si A sub n es igual a 0, ¿sí? Esto nos va a quedar que 1 es igual a A por 0 más D, con lo cual A, en este caso, nos queda como directamente A por D, ¿sí? O sea que en este caso A nos va a quedar como 1 dividido D, ¿sí? El valor D de la diferencia que le corresponda a la progresión geométrica. Siempre recuerden que estamos hablando de eso, ¿sí? Y ahora sí tenemos D, por ejemplo, ¿sí? Como menos A sub n, ¿sí? En este caso nos queda como 1, que esto es igual a 1 sobre D, ¿sí? Que es el resultado anterior, por A sub n más menos A sub n, ¿sí? Más B por menos D. Efectivamente termina cancelándose ambos y B nos queda como menos 1 dividido D. ¿Sí? Ese sería el enfoque principal. Entonces ahora vamos a tener que en la sumatoria, ¿sí? 1 dividido A sub n por A sub n más D nos va a quedar como 1 dividido D sobre A sub n más menos 1 dividido D sobre A sub n más D. ¿Sí? Y acá lo que me falta hacer es un poquito de álgebra acomodando un poco los términos, ¿sí? Pero en definitiva sería 1 sobre D por 1 sobre A sub n menos 1 sobre D por 1 sobre A sub n más D. Bien, o sea, los términos de la progresión con las diferencias y demás. Entonces, no nos olvidemos que esto salía de la sumatoria, ¿sí? En este caso, desde el 1 hasta el n-1, ¿sí? De 1 sobre A sub n por A sub n más 1. ¿Bien? Si lo abrimos ahora, tenemos la sumatoria, pero ya de todos estos términos, ¿sí? Entonces ahora ya la expresión tiene un aspecto un poco distinto, ¿sí? La sumatoria de todo. Y lo que vamos a ver acá nosotros es que en este caso, ¿sí? Podemos, si es una sumatoria y tengo una resta, podemos hacer dos sumatorias, ¿sí? Abrirlo en dos. Entonces tenemos la sumatoria de 1 sobre D por 1 sobre A sub n menos la sumatoria de 1 sobre D por 1 sobre A sub n más D. Observen también que en este caso puedo usar 1 sobre D como factor común, que puedo sacarlo fuera del resultado de la sumatoria en ambos casos, y trabajar con dos sumatorias, ¿sí? Van a terminar de este lado, y voy a tener 1 sobre A sub n, y luego tengo otra que sea 1 sobre A sub n más. Vamos a llamar a ambas dos, vamos a llamar a esta primera parte alfa y esta primera parte beta. Y vamos a volver oportunamente acá cuando terminemos de resolver todo, ¿sí? En cada caso. Entonces vamos a hacer un par de cuentas auxiliares antes de seguir, ¿sí? Para que se entienda la idea. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a tener, ¿sí? Mi sucesión sumatoria de 1 sobre A sub n, ¿sí? Que en este caso tengo la progresión aritmética, ¿sí? Vamos a ver cómo armar lo que ya tenemos, que es la progresión aritmética para cada uno de estos casos. Se sabe, y esto es de teoría, ¿sí? Que para la progresión aritmética, la sumatoria parcial hasta el término n, ¿sí? Esto, recuerden, es la suma parcial, ¿sí? Hasta, en este caso, el término número n, ¿sí? Es decir, no estamos haciendo la suma infinita de todo, sino que lo que vamos a hacer es la suma solamente hasta el término n en este caso, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es que por fórmula nosotros tenemos el primer término, vamos a llamarlo A sub 1, y luego tengo más A sub n, y todo esto multiplicado por n dividido 2. Esto sería la sumatoria parcial, ¿sí? En cada uno de los casos, ¿está bien? Y la podemos tomarlo en cuenta, pero ¿qué ocurre? Tenemos que tener cuidado porque la suma, como está con los recíprocos, no vale hacer el recíproco de la misma. Sería un poco desprolijo hacer eso. Entonces voy a usar lo siguiente. Sí voy a usar el tema de definir la progresión con el primer término, que sería la sub 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a usar una de las fórmulas que usamos al principio, que sería esta, ¿sí? La definición de la sub n, pero ya con las variables n y las variables diferencia como corresponden en cada uno, ¿sí? Que sería esto. Entonces, vamos a dibujar, vamos a tener la sumatoria de 1 sobre A sub 1 más n menos 1 por d, ¿sí? Y esta sería la sumatoria, vamos a llamarle, esto va a ser
para hacerlo más prolijo, vamos a cambiar la n por la k, para que se entienda que es una variable un poco más volátil, ¿sí? K es igual a 1 hasta n. Y, en definitiva, la sumatoria nos quedaría así, ¿sí? Porque básicamente la estamos expresando en términos de las variables de entrada, o sea, cuántos términos tenemos, ¿sí? A sub 1, que sería en este caso el primer término, ¿sí? Para que se entienda de dónde viene la idea. Luego tenemos K, que es la cantidad, ¿sí? De términos. Y finalmente, la diferencia de, que es la diferencia de la de progresión. Todas estas son variables de entrada, ¿sí? O sea que dependen justamente de en qué valor empieza el problema y ahí vamos a tener los distintos tipos, ¿sí? De respuestas en nuestra sumatoria. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Básicamente, ¿qué quiere decir cada uno de los valores? ¿Sí? Bien. Y luego de todo esto, vamos a ir con el segundo término, que sería el de 1 sobre a sub n más d, ¿sí? Que es el segundo término de la sumatoria, ¿bien? Entonces, de la misma forma, yo voy a usar la fórmula, ¿sí? Que teníamos al principio, definiendo nuestra solución en términos de a sub n, ¿sí? A sub 1 y n y d. Entonces, ahora cuando lo reemplazamos, esto nos queda como 1 sobre a sub 1 más n menos 1 por d más d, o sea que esto tenemos un 1 dividido a sub 1, ¿sí? Más n por d menos d más d, y esto termina siendo 1 sobre a sub 1 más n por d, ¿sí? En este caso. Si voy a la sumatoria, ¿sí? Lo voy a expresar con la letra k, porque ya les digo, para que sea un poco más simple en términos de n, esto me queda como 1 sobre a sub 1 más k por d, ¿está bien? Y ahora que tenemos las dos, volvemos, ¿sí? Al resultado. El resultado está expresado en términos de este alfa y este beta que teníamos al principio, ¿sí? Entonces ahora, como lo tenemos expresado en términos de ese alfa y ese beta, vamos a ver de dónde sale el resultado, ¿sí? Entonces yo voy a tener en este caso, por ejemplo, ¿sí? Voy a tener 1 sobre d y luego tengo la primera sumatoria, que la tuvimos en la vez pasada, que era esta, ¿sí? La sumatoria desde k igual a 1 de este término. Como la sumatoria va a ser una sola, podemos directamente, ¿sí? Trabajar con ambos términos a la vez. Y ahora voy a restar la parte de, que en este caso nos queda así, ¿sí? A sub n de esta forma. Y luego la resta de ambos, ¿sí? Cerrada. Y luego ahora sí, ya tenemos todo cerrado. Y, por supuesto, aclaro acá que esta es la letra K, ¿sí? De cada uno. Entonces, en este caso, nos queda la letra K, ¿sí? Bien, y ahora se puede seguir trabajando sobre esto, por supuesto, ¿sí? En este caso, lo que se puede simplificar un poco la fracción, en algún sentido buscando un denominador común y demás para la resta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos de esta fracción, ¿sí? Que si la expresamos de otra forma, en este caso lo que habría que hacer sería multiplicar los conjugados, ¿sí? De cada uno. Entonces, por ejemplo, voy a multiplicar por a sub 1 más k por d, y acá voy a multiplicar por, en este caso, a sub 1 más k por d menos d, ¿sí? Y esto nos quedaría, ¿sí? La multiplicación de ambos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso, a sub 1 más k por d menos d, todo esto por a sub 1 más k por d, ¿sí? Y acá vamos a tener a sub 1, ¿sí? Más k por d menos a sub 1 menos k por d menos d, que sería más d, ¿sí? Entonces de esta manera se eliminan todos los parios de los términos, no todos, pero parios de los términos que están en el numerador. Y este d se va a simplificar con el d que está aquí arriba, ¿sí? Cuando yo lo reemplace, fíjense que esto queda como 1 sobre d, ¿sí? La sumatoria de k igual a 1 hasta n de d dividido, ¿sí? A sub 1 más k por d menos d, ¿sí? Todo esto por a sub 1 más k por d, ¿sí? Y efectivamente este d se cancela con el primero, ¿está bien? Y la sumatoria simplemente nos va a quedar como 1 sobre a sub 1 más k por d menos d, todo esto por a sub 1 más k por d, ¿sí? De todas maneras, la primera forma también es aceptable, porque ya les digo, acá está como una resta, acá lo puse como fracciones simples, pero
en términos, digamos, como una multiplicación que se puede hacer en fracciones simples, pero en términos prácticos el resultado es el mismo. Y eso es todo.